Buscamos en nuestras Biblias Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Como hemos estado haciendo, vamos a leer los primeros 3 versículos y después haremos la lectura del versículo 6 antes de ver el texto que nos corresponde para esta noche. Solo para recordar de lo que hemos estado hablando durante todos estos meses. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, como hemos visto, el propósito del autor en este capítulo era ir a las Escrituras y mostrarles a estos hermanos en el primer siglo que el creyente debe vivir su vida por fe. No solo es esto lo que Dios requiere del creyente, de cada uno de nosotros, sino es la evidencia que Dios le da al mundo de que una persona le pertenece a Él. Porque todo el capítulo 11, en este sermón que este pastor le ha entregado a esta iglesia, surge como una explicación de esa verdad expuesta en el versículo 38 del capítulo 10. Mas el justo vivirá por fe. Pero este capítulo 11, como hemos dicho, se le ha llamado también el Salón de la Fe. También tiene el propósito de mostrarle a estos hermanos cómo es que el creyente vive su vida por fe. Sí, el creyente debe vivir su vida por fe, pero también el autor quiere explicarles aquí cómo es que un creyente vive su vida por fe. Y es por ello que el autor abrió este capítulo definiendo la fe. Porque si estos hermanos en Roma, en el primer siglo, experimentando lo que estaban experimentando, sintiendo lo que estaban sintiendo, dudando de lo que estaban dudando, viviendo de la manera en la que estaban viviendo, si había algo que les era necesario era entender la fe. Y es por ello que el autor les dijo en el versículo 1 que la fe es la certeza de lo que se espera. Porque ellos, muchos de ellos en esta iglesia estaban viviendo como si no tuvieran esperanza. Sí, estaban siendo atormentados por los romanos, por los judíos, por los apóstatas. Pero ellos deben saber que el creyente soporta todas estas cosas, como hemos visto, por fe, sabiendo y creyendo todo lo que Dios ha prometido darle a su pueblo, especialmente la vida eterna en su Hijo Jesucristo. Sí, nos podían golpear, nos pueden insultar, nos podrán meter en la cárcel, nos podrán quitar todas nuestras posesiones, como le estaba pasando a estos hermanos. Hasta nos podrán quitar la vida, pero si hay algo que el mundo no le puede quitar al creyente, y es lo que el creyente sabe por fe, es la esperanza de obtener aquello que Dios, el Dios que no miente, nos ha prometido. La fe es también, les dijo el autor, la convicción de lo que no se ve. La falsa religión está basada en lo externo, en lo visible. El judaísmo, en el caso de esta carta, no solo estaba basado en reformas externas del comportamiento humano, era una religión totalmente legalista para este tiempo. Ellos buscaban cumplir ciertos requisitos, seguir las leyes, las interpretaciones rabínicas de la ley, para según ellos estar bien con Dios. Pero también ponían toda su confianza en las cosas que ellos podían ver, como por ejemplo el templo. Ellos ponían su confianza en el sumo sacerdote que tenían en Jerusalén, en los animales que ellos llevaban cada semana para ser sacrificados por sus pecados. En eso ponían ellos su confianza. Pero la fe verdadera y el que posee la fe verdadera vive convencido no tanto de esas cosas externas y visibles,
sino de aquellas cosas a las que todo aquello en el Antiguo Testamento apuntaban y fueron cumplidas y perfeccionadas en el Señor Jesucristo. El creyente vive su vida convencido de lo espiritual, de esa realidad espiritual, convencido de que Cristo vino al mundo para ofrecer una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, como le dijo el autor en Hebreos 10, para ser perfectos para siempre a los creyentes, a los santificados. Él nos dio la libertad y nos abrió el camino nuevo y vivo para que nosotros los creyentes nos acercáramos a Dios con corazón sincero, como le dijo el autor en Hebreos 10:22. ¿Cómo? En plena certidumbre de fe. No dudando, no, en plena certidumbre de fe. Es decir, que por la fe el creyente vive convencido de la realidad del ministerio de Cristo a su favor. Por la fe él sabe que en este momento el Señor se encuentra ahora, después de haber dado su vida en sacrificio por su pueblo y haber resucitado, ahora se encuentra ministrando, no en un templo que levantaron los hombres, sino en el tabernáculo celestial que levantó Dios en los cielos, ministrando como nuestro sumo sacerdote en nuestro favor, después de haber mediado un mejor pacto establecido, como le dice en Hebreos 8, sobre mejores promesas. Sí, el mundo nos puede acusar de creer en algo que no se puede ver. Y de eso nos acusan. De que creemos algo que no se puede ver, no es material. No lo podemos tocar. Como creían estos judíos. ¿Dónde está el sumo sacerdote de ustedes, cristianos? No, yo lo tengo allá en el templo. ¿Dónde está el suyo? El mundo nos acusa, pero el creyente vive convencido de esa realidad. Por la fe está convencido de que Cristo está en los cielos ministrando en nuestro favor. Y convencido de la realidad también del perdón de pecados que hemos recibido por el ministerio de Cristo. Yo no dudo. El creyente no debería dudar del perdón de pecados que ha recibido de Cristo por la fe. Pero el creyente también vive confiando su vida no en su sabiduría, no en la sabiduría del mundo, ni vive su vida haciendo su voluntad, sino que vive su vida confiando única y exclusivamente en la palabra de Dios. Esa es la fe verdadera. Así es como vive aquel que posee esta fe. Y estos hermanos debían entender que lo que ellos estaban haciendo, menospreciando el ministerio de la palabra de Dios en sus vidas, era un grave pecado. Y era la razón por la cual ellos estaban en la situación espiritual en la que estaban. Ellos debían entender que la fe nos fue dada a los creyentes para vivir nuestras vidas siendo guiados única y exclusivamente por la Biblia, para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque fue por la palabra de Dios, dijo nuestro autor, que Dios creó el universo de la nada. Tal es el poder de la palabra de Dios. Tal es el poder de la palabra de Dios para la vida del creyente. Y debemos confiar en ella, pero también debemos obedecerla, porque es la palabra de Dios. Y es así, le dice el autor en Hebreos 11:6, y solo así, por fe, que un hombre puede acercarse a Dios. Y es así, y solo así, por la fe, que un hombre puede entonces agradar a Dios. Por esa fe, viviendo así. Y como hemos visto ya, para ilustrar esa fe es que el autor repasa todo el Pentateuco. Y como hemos visto hasta el versículo 31, el libro de Josué ilustra esa fe, cómo es que se vive esa fe por medio de todos esos santos de la antigüedad. Santos del Antiguo Testamento, que vivieron sus vidas por fe en medio de aquellas circunstancias en las cuales Dios en su providencia los había puesto a cada uno de ellos, con las pruebas que Dios les había puesto en sus vidas también. Y estos hermanos debían hacer exactamente lo mismo. En las circunstancias en las que Dios los tenía en ese momento de sus vidas, ellos debían imitar a aquellos santos del Antiguo Testamento y vivir sus vidas por fe, escuchando, creyendo y confiando en la palabra de Dios.
porque el autor no lo sabía. Pero el Espíritu Santo sí sabía lo que estaba pronto a venir sobre esta iglesia. En unos años, entendiendo que esta carta o este sermón fue escrito en la segunda mitad de la década del año 60 después de Cristo, en unos pocos años vendría una gran y terrible persecución sobre los cristianos. Y esta carta le serviría a esta iglesia no solo como inspiración, sino también como una enseñanza esencial para soportar lo que estaba a punto de venir sobre ellos. Y ellos debían soportar esa persecución venidera como lo hicieron los santos en la antigüedad, por fe. Pero el autor tiene más que enseñarles, ya casi terminando este capítulo 11, acerca de la fe. Y es por eso que a partir del versículo 32 les dice lo siguiente. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El autor concluye, o va a concluir este capítulo con una pregunta retórica. ¿Y qué más digo? Lo que el autor nos da a entender es que ahora ya no va a seguir con ejemplos individuales de creyentes en el Antiguo Testamento para ilustrar cómo es que se vive por fe, sino que va a ser un poco más breve en su tratado. Imaginemos cuánto hubiera durado si va uno por uno de todos estos santos. Ese no era el propósito del autor. Su propósito era simplemente ilustrar cómo es que se vive por fe. Y por eso ahora, finalizando este capítulo, va a agrupar al resto de los santos en el Antiguo Testamento en dos grupos. Yo quiero que veamos esto en el texto, porque el deseo del autor en estos versículos que acabamos de leer es enseñar a esta iglesia dos cosas más acerca de la fe. Primero, que por la fe unos santos conquistaron a sus enemigos. Ese es el primer grupo del que va a hablar el autor para concluir el capítulo 11. Un grupo de estos santos por fe conquistaron enemigos, por su fe conquistó, tuvieron una fe conquistadora, victoriosa. Y lo otro que deseamos enseñarles es que por la fe otros santos perseveraron en medio de las aflicciones. Por la fe otro grupo de santos perseveró en sus vidas en medio de las aflicciones. Unos conquistaron por la fe y otros soportaron o perseveraron en su vida también por la fe. En el primer grupo, el autor lo describe a partir del versículo 32 a la primera mitad del versículo 35. El segundo grupo lo tenemos de la segunda mitad, o la mitad del final del versículo 35 al versículo 38. Y hoy, dentro de 2 semanas, estaremos tratando con solamente este primer grupo de santos. Pero antes de empezar, deseo mencionarles algunas cosas curiosas que vemos en nuestro texto y que debemos notar. Lo primero es, ¿cómo es que el autor cita a todos estos personajes en el versículo 32? Porque si prestan atención, el autor los cita en desorden, no de manera cronológica. Es decir, él dice Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y después los profetas. Ustedes recuerdan el libro de Jueces, primero está Barak en el capítulo 4.
Gedeón está en el capítulo 6. Jefté está en el capítulo 10, 11 y 12 de Jueces, y Sansón en el capítulos 13 al 16. Después está Samuel antes que David. Entonces, es curioso que el autor haga eso. Ahora, la razón por la cual lo hace es un misterio. Lo más probable es que lo haya hecho por la mayor prominencia que reciben estos hombres que él menciona primero en las Escrituras, en el libro de Jueces, y obviamente David, siendo el rey, tiene más prominencia que Samuel, por la prominencia de estos hombres en los relatos de la Escritura. Pero realmente no podemos decir la razón por la cual así lo hace. También es curioso cómo es que el autor organizó esta lista de logros que por la fe obtuvieron estos santos. En el versículo 33, ahí están los logros. Él dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Quién hizo eso? Los monarcas. David, Samuel. Después dice, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. ¿Quiénes fueron estos? Profetas como Daniel. Y después finalmente dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Quiénes fueron estos? Bueno, hoy lo vamos a ver, los jueces. Entonces es curioso cómo el autor no solo cita la lista de ejemplares, pero también cómo es que cita él la lista de logros, porque lo hace de atrás hacia adelante, a como lista los personajes en el versículo 32. Pero lo que tenemos ahí son 3 grupos de ejemplares, 3 grupos de personajes, jueces, monarcas o un premonarca, un monarca en Israel y profetas. Y tenemos 3 grupos de logros, uno para cada grupo de esos personajes. Pero de todo este primer grupo de santos en el Antiguo Testamento, lo que el autor quiere mostrarnos es que todos, por la fe, conquistaron u obtuvieron la victoria sobre sus enemigos. El punto del autor en estos versículos del 32 al 35 es que la fe conquista. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en la fe conquistadora o victoriosa de los jueces. Entonces este es el primer grupo de hombres que menciona nuestro autor. Y lo que él dice es que por la fe los jueces conquistaron a sus enemigos. El autor menciona a Gedeón, Barak, a Sansón y a Jefté. Y su punto es recordarles a esta iglesia en Roma en el primer siglo que estos jueces vivieron sus vidas por fe. Y el aspecto de la fe de los jueces que él deseaba mostrarles era ese aspecto, como dije, conquistador de la fe. Y de la fe de los jueces, lo que el autor quiso recordarles es que por fe los jueces sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y por fe también pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ese es el aspecto de la fe de los jueces que el autor quiere resaltarle a estos hermanos. Para ver esto vamos a estudiar brevemente la vida de cada uno de estos jueces. El primer juez que menciona es a Gedeón. Y el punto del autor es que Gedeón por la fe conquistó a los madianitas. Eso lo encontramos en Jueces capítulos 6 al 8. Y vamos allá mientras doy una breve introducción de Gedeón. Jueces capítulo 6. Porque el libro de los jueces narra una de las historias más tristes en la vida del pueblo de Israel. Después de la muerte de aquel gran líder Josué, se nos dice en Jueces capítulo 2, versículos 11 y 12, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Eso hizo Israel.
Pero no solo hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, no solo idolatraron y se alejaron de Jehová, sino que también en lugar de obedecer la palabra de Dios, se nos dice en el capítulo 17 del libro de Jueces que cada uno hacía lo que bien le parecía. En lugar de vivir por fe, como lo hicieron sus antepasados, la generación de Josué, como vimos en el sermón pasado, escuchando, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios, Israel se dedicó ahora no a vivir según la palabra de Dios, sino a vivir según su propia sabiduría y haciendo su propia voluntad. Tal fue el estado de Israel en el que había caído para el tiempo de los jueces. Y fue precisamente por esa razón que Dios los entregó en manos de múltiples de sus enemigos, para que los despojaran, les quitaran todo lo que tenían y los afligieran. Pero como leemos en Jueces 2:18, precisamente porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos de Israel, a causa de los que los oprimían y afligían, Dios les dio jueces, con el fin de que los librasen de mano de sus enemigos. Y uno de esos jueces fue Gedeón. Y en el capítulo 6 se nos dice que por causa de sus pecados, Dios había entregado a Israel ahora en mano de los madianitas, quienes se nos dice en Jueces 6:5 eran como langostas, eran innumerables eran los madianitas. Y ellos venían a la tierra de Israel para devastarla. Su propósito era que el pueblo de Israel no prosperara económicamente. Entonces, cada vez que habían cultivos, venían los madianitas y devastaban la tierra de Israel. Y así afligían al pueblo. Pero después de 7 años de maltratos, Dios lo primero que hace es enviarles un profeta en su gracia. Y llega a ellos con un duro mensaje, diciéndoles la razón por la cual ellos están sufriendo ahora y por la cual Dios los ha entregado a los madianitas. Porque ellos se han alejado del Dios que los había sacado de Egipto. Y aún así, a pesar de toda su desobediencia, en su gracia y misericordia, Dios envía a su ángel. Y lo envía a la encina de Ofra, en donde estaba sacudiendo trigo un hombre llamado Gedeón. Era el hijo menor de una familia muy pobre en Israel. Y noten lo que le dice el ángel de Jehová a Gedeón en el versículo 12 del capítulo 6. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón escucha a aquel varón y lo primero que le pregunta, queriendo saber, lo que quiere saber es si Dios realmente está del lado de Israel. Él está viendo todo lo que está sufriendo su pueblo, él mismo lo está experimentando, y él quiere saber si realmente Dios está del lado de Israel, porque no parece. Pero Gedeón no sabe quién está parado frente a él. Ese ángel de Jehová no era otra cosa que una teofanía. No era otra cosa que una revelación, una preencarnación de la segunda persona de la Trinidad. Noten lo que dice el versículo 14. Ahí está el ángel de Jehová, pero ¿qué dice el texto? Y mirándole Jehová. Noten en el versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, ¿quién es el que le dice? El ángel que dice aquí es Jehová. Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón se encuentra cara a cara con Jehová. Jehová está ahí con él. Y lo que escucha de parte de Jehová es el plan divino para su vida. Ve con esta tu fuerza, le dice Jehová, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Gedeón sería el juez que Dios levantaría ahora en Israel para destruir a aquel pueblo enemigo. Ahora es claro que la realidad era que Gedeón en sí mismo no era tan valiente ni tan fuerte.
En sí mismo Gedeón no tenía la capacidad de salvar a Israel. Noten que en el versículo 15, Gedeón empieza a cuestionar y a dudar lo que el Señor le está diciendo. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Soy pobre y soy el bebito de la casa. ¿Cómo voy yo a salvar a Israel? Dudas. Él no es tan valiente en este momento. En lugar de creer, empieza dudando de la palabra de Dios. Lo que aún no había entendido Gedeón era que su fuerza y su valor no vendrían de él mismo, sino que vendrían de Jehová, quien estaba hablando ahí enfrente. De nuevo, noten el versículo 14. ¿Cuál era el consuelo para este hombre que no era tan valiente? Que Dios estaría con él. Noten lo que le dice Jehová: ¿no te envío yo? Si yo te estoy enviando, ¿qué va a pasar? Sé valiente. Ciertamente yo estaré contigo, le dice en el versículo 16, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Recuerden, ellos eran como langostas, innumerables. Pero la promesa del Señor es que Gedeón, por la fe, los derrotaría como si fueran uno solo. Así de fácil sería. ¿Por qué? Porque sería Dios luchando por él. Gedeón le dice en el versículo 36, si has de salvar a Israel por mi mano, es Dios quien va a salvar a Israel, usando como su instrumento a Gedeón. Pero lo que vemos en la narrativa, en la vida de Gedeón, es duda tras duda. No solo dudó sobre su capacidad para cumplir esta misión que el Señor le estaba encomendando, sino que también duda de la veracidad de las palabras de Dios. Y le exige, no en una, sino en 3 ocasiones, que le confirme mediante alguna señal que él realmente le había hablado a él. En su bondad y misericordia, Dios accede a esa petición y lo confirma. Y lo hace mediante varias señales. Pero resulta que los madianitas terminan entonces juntándose con los amalecitas y con los pueblos del oriente, y se juntan para luchar contra Israel. Gedeón, habiendo ya venido el Espíritu Santo sobre él, como se nos dice en el capítulo 6, empieza entonces a convocar a todo Israel para la guerra. Y Gedeón logra convocar a 32,000 hombres de Israel. Pero para Dios era un ejército demasiado numeroso. El Señor, como leemos en el versículo 2 del capítulo 7, quiere evitar que Israel se alabe a sí mismo creyendo que fueron ellos por sus propias fuerzas quienes derrotaron a los madianitas. Y entonces le exige a Gedeón que despache a todos los soldados que están temerosos. Y resulta que se devuelven 22,000. Y solo quedan 10,000. 10,000 hombres, de 32,000 a 10,000. Pero para Dios el ejército de Gedeón seguía siendo demasiado numeroso. Y para ello entonces Dios lleva todo ese ejército a que tomen agua. Y le dice a Gedeón que él debe ir a pelear únicamente contra los madianitas, únicamente con aquellos israelitas que cuando fueran a tomar agua doblaran su rodilla y tomaran agua con sus manos. Los que lamieran el agua como un perro debían ser devueltos a Israel. Y resulta que los que doblaron su rodilla y tomaron agua con su mano fueron 300. 300 contra cientos de miles de madianitas. Ahora, Gedeón aún no sabía cómo es que él iba a ir a luchar contra ellos. Todavía Dios no se lo había revelado. Fue hasta que Dios viene a él en una noche que Gedeón lo supo. Y el plan divino era el siguiente: Gedeón debía dividir a su ejército en 3 grupos de 100 hombres.
Cada hombre llevaría una trompeta y un cántaro, y dentro del cántaro tendría que ir una tea ardiendo. Gedeón se movilizaría al otro lado del campamento con sus 100 hombres. Y cuando estuviera del otro lado, él tocaría su trompeta, y cuando los demás grupos escucharan la trompeta, todos los soldados gritarían a una por Jehová y por Gedeón. Quebrarían los cántaros. Y dice el relato que se quedarían firmes. No se moverían. Y así verían al Dios de Israel salvar a su pueblo de los madianitas. Haciendo eso, Israel no movería ni un solo dedo, sino que sería Dios quien destruiría a los madianitas, haciendo que cada uno de ellos se matara entre ellos. Con 300 hombres, sin mover un dedo, con trompetas y cántaros, no con espadas ni lanzas, no, con trompetas y cántaros. ¿Así destruiríamos a los madianitas? Parecía una locura, pero esa era la manera en la que Dios lo haría. Y por fe Gedeón debía creer que esa era la manera y obedecer la palabra del Señor. No dudar, sino obedecer lo que Dios le había ordenado hacer. Es claro que Gedeón tenía miedo, y Dios le confirma que él va a hacer esto, diciéndole que cuando él se acerque al campamento va a escuchar a 2 madianitas hablando, uno contándole un sueño que tuvo al otro. Y va a entender que Dios realmente va a hacer esto. Y cuando él baja al campamento, escucha a 2 madianitas contándose, uno contando el sueño al otro, y el otro le dice: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y Gedeón, ¿qué hace? Adoró. ¿Por qué? Porque él entiende, es cierto, Dios me está confirmando su palabra. Y adoró a Dios y obedeció el plan que el Señor le había ordenado para derrotar a los madianitas. Ya no dudó como antes, no se atemorizó, sino que habiendo escuchado la palabra de Dios, la creyó y la obedeció, haciendo justo como Dios le había mandado. Y por su fe en el Señor, Dios le dio la victoria sobre los madianitas. Y aquella noche mataron a 120,000 hombres, con trompetas y cántaros. Pero también con esos mismos 300 hombres, cuando 2 de los reyes salen huyendo con 15,000 hombres, esos 300 hombres fueron detrás y los aniquilaron a todos. Por fe. Gedeón juzgó por 40 años a Israel, y después de Gedeón, Israel volvió a olvidarse de Dios. Pero esto es lo que el autor de los Hebreos quiere mostrarnos: que siendo débil, Gedeón, un cobarde, por la fe sacó fuerzas. Habiendo dudado, se esforzó en creer. Viéndose incapaz con un ejército de 300 hombres contra un ejército enemigo de 135,000, creyó que Dios era capaz de vencer a sus enemigos sin tener que mover un solo dedo. Por la fe. Y por la fe él se hizo fuerte en la batalla, entendiendo que era Dios quien pelearía por él, que era Dios quien daría la victoria. Y por la fe también puso entonces en fuga a ejércitos extranjeros, porque Jehová estaba detrás suyo. Fue su fe en Dios lo que le dio la victoria y le permitió conquistar a los madianitas. No fue su fe en sus propias fuerzas, ni en su propia sabiduría, ni en su ingenio, sino fue su fe en el Dios Todopoderoso y en su palabra para su vida. Eso fue lo que Gedeón creyó y la razón por la cual él venció a Madián. Segundo juez, Barak.
Por la fe Barak conquistó a los cananeos. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 4 al 5. Después de que muriera Ahod, se nos dice en Jueces 4 que Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y por eso Dios los entrega al rey de los cananeos. Sin embargo, en aquel tiempo, Dios había puesto a una mujer llamada Débora a gobernar Israel. Pero ella no solo gobernaba Israel, sino que era también una profetisa. Dios le hablaba a su pueblo por medio de ella. En el capítulo 4 se nos dice que los israelitas acostumbraban ir a ella para saber cuál era la voluntad de Dios. Pero resulta que un día Débora manda a llamar a Barak, quien probablemente era un comandante militar, un militar en Israel, y le dice en los versículos 6 y 7 del capítulo 4: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? La voluntad de Dios era usar a Barak para destruir a los enemigos de Israel, en este caso los cananeos. Pero lo más probable, por lo que leemos, es que a pesar de que Dios ya le había dicho esto a Barak, Barak no había hecho nada. Quizá por dudas, por temor, pero él no había obedecido lo que Jehová le había dicho. Noten lo que dice: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel? Ya el Señor le había dicho a Barak lo que debía hacer: tomar 10,000 hombres de 2 de las tribus de Israel e ir a luchar. Y Dios atraería al ejército, a Sísara, con el ejército de los cananeos para destruirlos. Y siendo ahora confrontado por Débora, ¿qué le responde Barak? Versículo 8: si tú fueres conmigo, iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ahora, muchos ven en estas palabras de Jehová algo de cobardía. Sin embargo, el autor de los Hebreos quiere mostrarnos la fe de este hombre en la palabra de Dios. ¿Y qué mejor cosa que tener a un profeta a su lado? A una profetisa. Si Dios le iba a hablar, sería por medio de ella. ¿Qué mejor entonces para la guerra que estar con aquella persona por la que Dios habla? Es por eso que si iba a la batalla, como Dios lo había ordenado, iría con la profetisa de Dios. Él quería estar junto, apegado a la palabra de Dios. Si Dios iba a decirle algo, ahí estaba ella para decírselo y él para escucharlo. Por eso era tan importante ir con ella a la guerra. Si usted va conmigo, yo voy, pero si usted no va, yo no voy a ir. Yo necesito saber qué es lo que Dios quiere de mí. Pero en el mensaje de Dios para Barak, Débora también le dice que la gloria de la batalla no sería para él, un militar, un comandante, probablemente, sino de una mujer. En lugar de usarlo a él, un hombre de guerra, Dios usaría lo débil. Y no se me enojen las mujeres. Dios usaría a una mujer para destruir al capitán del ejército enemigo. No usaría a un militar, sino a una mujer. Barak entiende y acepta y accede haciendo exactamente como Dios le había ordenado. Y haciendo eso, por la fe destruyeron a todos los cananeos. Sísara, el capitán, escapa a pie y entra en una tienda de una mujer llamada Jael. Él le pide agua, pero ella le da leche. Su estómago está lleno, pura grasa, le da sueño, ella lo cubre con una manta, se queda dormido. Jael pone una estaca sobre su sien, un mazo, y le atraviesa la cabeza con la estaca. Y así mató a Sísara.
Y leemos en Jueces 4:23, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. ¿Cómo fue entonces que Israel derrotó a sus enemigos? Por fe, escuchando la palabra de Dios, creyéndola, obedeciéndola. Fue así que Barak conquistó a sus enemigos, sacando fuerzas de debilidad, no siendo él quien destruiría al capitán del otro ejército, sino creyendo que una mujer sería quien lo haría. Una mujer destruyendo a un hombre que era un militar también. Y así lo hizo Dios, usó a tal instrumento para demostrar su poder y su gloria en Israel. Fue por la fe que Barak se hizo fuerte en la batalla contra los cananeos. Y fue por la fe que puso en fuga aquel ejército extranjero, escuchando, creyendo y confiando y obedeciendo la palabra de Dios. Barak no siguió sus propios razonamientos, no buscó su propia gloria, sino quiso hacer la voluntad de Dios. Y quiso que Dios recibiera toda la gloria, haciendo la voluntad de Dios. Y Dios lo usó a él y a Jael como un instrumento frágil, para usar una palabra bíblica y que nadie se enoje, para manifestarle su gloria al pueblo de Israel. ¿Y qué de Sansón? Por la fe Sansón conquistó a los filisteos. Jueces 13 al 16. Sansón es quizá uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento, especialmente por esa fuerza sobrenatural que tenía. Su vida inicia en el capítulo 13, con la misma observación que hemos estado anotando. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó, ahora no a los madianitas ni a los cananeos, sino a los filisteos, por 40 años. En Israel ahí está un hombre llamado Sora y su esposa llamada Manoa. Era estéril. El ángel de Jehová, otra teofanía, viene y los visita y le dice a ella que va a tener un niño y que debe dedicárselo a Jehová, que ese niño tendrá el voto de Nazareo, y que Dios lo usará a él, ¿para qué? Para salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón empieza a crecer después de su nacimiento. En el capítulo 13, versículos 25 dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Sansón no era un militar, él era un israelita cualquiera. Sus padres, por orden divina, lo habían consagrado a Dios con un voto nazareo. Y si ustedes van a Números capítulo 6, entenderán que esa persona que era dedicada a Dios, era dedicada totalmente a Dios. Esa persona debía entregar su vida entera a Dios. No podía tomar vino ni sidra, no podía cortar su cabello, no podía acercarse a un muerto. Pero también Sansón era increíblemente poderoso, fuerte. Él despedazaba leones, por ejemplo, con sus manos. Él mató a 1000 hombres con solo la quijada de un asno. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, en nuestra narrativa se puede notar la desobediencia de Sansón a la palabra de Dios. Él no empieza a vivir por fe. A pesar de haber sido dedicado a Dios con ese voto, Sansón tocaba animales muertos. Aquel león que él mató, él volvió a él y lo tocó. Él tomaba, se emborrachaba. Buscó casarse con mujeres paganas. Además le dijo a sus papás que por favor lo casaran, le buscaran a tal mujer para casarse con ella. Era mujeriego. En múltiples ocasiones visitaba prostitutas. Y fue eso lo que finalmente lo llevó al desastre moral. Vivir una vida por sus fuerzas, siendo guiado por su propio corazón, lo llevó al desastre moral. Porque fue una mujer llamada Dalila de quien él se enamoró. Y fue a quien usaron los filisteos sobornándola para averiguar el secreto de la fuerza de Sansón con el fin de atraparlo y capturarlo.
Eso es lo que leemos en Jueces capítulo 16. En 3 ocasiones Dalila intenta averiguar el secreto de la fuerza de Sansón. Sansón le miente. Ella le miente una vez, ella le corta el cabello. Ella hace lo que Sansón dice es lo que le quita la fuerza. Ella llama a los filisteos, vienen y se dan cuenta que Sansón sigue igual de fuerte y los derrota. Dalila se entristece de que Sansón no confía en ella, lo presiona cada día, hasta que leemos en Jueces 16 que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia y entonces le descubrió todo su corazón. Dalila hace que Sansón se duerma, le corta el cabello y por su falta de fe leemos que Jehová se apartó de Sansón. Vienen los filisteos llamados por Dalila. Sansón se despierta y se da cuenta que ya Jehová se ha alejado de él, no tiene fuerzas y es capturado por los filisteos, le sacan los ojos y lo tiran en la cárcel. Sin embargo, en su bondad, Dios permite que el cabello de Sansón le vuelva a crecer. Los filisteos entonces se juntan para ofrecerle sacrificios a su dios Dagón, quien afirman ellos fue el quien les entregó a su enemigo Sansón. Y deciden llamar a Sansón para burlarse de él, para hacer un espectáculo de él en medio de ellos. Pero Sansón ahora, sabiendo por fe que Dios lo había levantado a él por juez de Israel, para destruir a sus enemigos, entendiendo también la misericordia de Dios al permitirle que su cabello le volviera a crecer, ya no quiere seguir viviendo haciendo su voluntad, ya no quiere vivir su vida dudando de la palabra de Dios, sino que viviendo por fe, Sansón le indica al joven que lo está llevando hasta donde están los filisteos que lo coloque entre las columnas de aquella edificación. Por la fe, Sansón sabe, como dijimos, que Dios lo ha llamado para destruir a los filisteos. Ahora él lo sabe por la fe. Y es precisamente lo que ahora por la fe iba a hacer. Viéndose ahora así débil, sacó fuerzas de Dios y puso su mano derecha sobre una columna, la izquierda sobre la otra, y se trajo la casa abajo y destruyó allí a 3,000 filisteos. Muchos más, dice Jueces 16:30, que los que habían matado durante su vida. Por la fe destruyó, por la fe conquistó, por la fe volvió a poner sus ojos en el Señor. Después de haber pasado viviendo su vida, haciendo su voluntad, viviendo o siguiendo sus placeres, sus deseos, los deseos de su corazón, ahora por la fe decidió hacer la voluntad de Dios. Y fue así como Dios le dio la conquista y la victoria sobre los filisteos. Y por la fe entregó su vida para hacer la voluntad de Dios. El cuarto juez que tenemos es Jefté. Por la fe Jefté conquistó ahora a los amonitas. Eso lo encontramos en Jueces 10 al 12. Jefté era hijo de un israelita llamado Galad y de una mujer que era prostituta. Cuando Jefté creció, sus hermanastros lo echan de la casa de su padre para que él no herede con ellos. Jefté huye y lo que hace es unirse a hombres de una mala reputación, hombres ociosos, dice Jueces capítulo 11, versículo 3. Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y adoraron ídolos falsos y Dios los entrega ahora a los filisteos y a los amonitas. Y los oprimieron por 18 años. Los ancianos de Israel entonces se reúnen para buscar un hombre que pueda liderar al pueblo de Israel para destruir a sus enemigos, para encontrar libertad de sus opresores. Y entonces llaman a Jefté y negocian con él. Y Jefté les dice que si Dios le entrega a los amonitas en sus manos, que si ellos lo pondrán a ellos por caudillo. Y ellos le dicen que sí.
Entonces Jefté toma la posición de ser el líder que va a ir contra Amón. Y lo primero que hace es enviarle un mensaje al rey de Amón. Y le dice lo siguiente, en Jueces 11:12. ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey Amón recibe ese mensaje y le envía a decir la razón por la cual él ha venido ahora a pelear contra Israel. Y le dice que la razón es que Israel había tomado sus tierras cuando habían salido de Egipto, cientos de años antes. Y su deseo era que Israel ahora le devolviera las tierras. Sin embargo, en el relato podemos notar la fe de Jefté en la palabra de Dios, en la manera en que le responde al rey de Amón. Y Jefté le responde lo siguiente, a partir del versículo 15. Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón. Y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Qué confianza y qué conocimiento el de Jefté en la palabra del Señor. ¿Cómo la conoce? ¿Cómo conoce todo lo que sucedió? ¿Cómo fue que Dios fue quien le entregó esas tierras a Israel? Y por lo tanto Amón no tenía ningún derecho de reclamarlas para ellos, porque el Dios de la tierra se los había entregado a ellos. Pero Jefté, a pesar de darle esa explicación a Amón, Amón no atiende la advertencia y decide ir a guerra contra Israel. Y Jefté, a pesar de esa fe demostrada en la palabra de Dios, quizá temeroso por la batalla, le hace a Dios un voto. Y le dice, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. No acaba de decirle al rey de Amón que fue Dios quien le entregó las tierras a Israel. No sabe él quién es el Dios de Israel. ¿Por qué hacer un voto? ¿Por qué? ¿Por qué dudar? ¿Por qué pedirle algo a Dios? Ahí vemos una falta de fe en Jefté. Sin embargo, por la fe, creyendo que Dios realmente le daría la victoria, Jefté se enfrentó a los amonitas y los venció con muy grande estrago, dice la palabra. Y por su debilidad, por su falta de fe antes de ir a la guerra, también tuvo que sufrir la muerte de su hija,
quien fue la primera que salió a recibir, y la tuvo que sacrificar. Pero el punto del autor de los Hebreos es que fue por la fe que Jefté tuvo la victoria sobre los amonitas, enemigos de su pueblo, habiendo escuchado la palabra del Señor, creyéndola, obedeciéndola, atesorándola, conociéndola, estando plenamente convencido de que era Jehová quien le había entregado a sus enemigos, que no había sido él por su fuerza, no, había sido Jehová. Fue así como él logró conquistar a Amón. Y era otra de las cosas que esta iglesia debía aprender de los jueces. Estos hermanos debían que, estando sintiendo la presión de sus enemigos, de los romanos, de los judíos, de los apóstatas, siendo insultados, temiendo, ellos debían vivir como los jueces, por fe. Que en un momento de sus vidas dijeron: vamos a vivir por fe, confiando en la palabra del Señor, y así es como Dios nos dará la victoria. Si ellos querían hacer lo mismo, debían imitar la fe de los jueces. Ahora, ¿y qué de nosotros? ¿Qué debemos aprender nosotros de la vida de estos 4 jueces de Israel? Quería mostrarles 3 cosas, pero voy a mostrar solamente 2 por cuestión de tiempo. Lo primero es esto: la Biblia afirma en Efesios capítulo 6 que el creyente vive su vida teniendo lucha, no contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Contra eso vive el creyente su vida luchando, todos los días de su vida. Todos los días de nuestra vida vivimos en una lucha espiritual contra Satanás, el mundo y el pecado que mora en nuestra carne. Todos los días. Nosotros no lo vemos, pero esa es la realidad. Batallando diariamente contra estos 3 enemigos del creyente, que lo que quieren es destruirnos. Eso es lo que quiere Satanás, eso es lo que quiere el mundo, y eso es lo que quiere nuestro pecado: destruirnos. Pero ¿cómo es que el creyente lucha esa batalla diaria? Por la fe. Exactamente de la misma manera que lo hicieron estos jueces. Escuchando, creyendo y confiando única y exclusivamente en la palabra del Señor, poniendo los ojos en el Señor Jesucristo y no en nosotros mismos, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestro ingenio, sino en el Señor. Entendiendo por la fe que la victoria sobre cualquiera de estos 3 enemigos ha sido obtenida ya por nuestro gran capitán, el Señor Jesucristo, en la cruz. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Corinto, le dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, hablando de lo que significa ser un verdadero creyente y un verdadero hijo de Dios, le dijo a las iglesias en Asia: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La realidad del creyente es que la victoria ya ha sido ganada por el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en el que nosotros hemos creído. Por Él ha sido ganada la victoria, la guerra. Él fue quien aplastó la cabeza de la serpiente una vez para siempre. Él fue quien nos dio a su Espíritu Santo para lucharnos en nuestra santificación, a mortificar este pecado que mora en nuestra carne. Y Él fue el que venció al mundo también. El creyente debe vivir su vida creyendo eso, por fe. Es cierto, ya la guerra ha sido ganada, pero ahora quedan batallas que ganar.
en nuestra vida contra Satanás, el mundo y nuestro pecado. Y todos los días estamos batallando esas luchas. Pero ya la guerra ha sido ganada. La victoria nos ha sido dada. Y esas luchas, a pesar de que son más pequeñas que la guerra que ganó el Señor Jesucristo, no son fáciles. Y muchas son muy difíciles. Pero el creyente no debe verse a sí mismo cuando está luchando contra su pecado, cuando está luchando contra Satanás o el mundo. El creyente no ve sus propias fuerzas, no ve su sabiduría, no quiere hacer su voluntad, sino que vuelve los ojos al Señor, de quien vienen nuestras fuerzas, con el fin de destruir a todos esos enemigos, con el fin de vencer al mundo y los pecados de nuestra carne. Pero la pregunta es, ¿por qué muchos creyentes no viven así? ¿Por qué es que muchos creyentes viven sus vidas siendo derrotados una y otra vez por los mismos pecados en su vida? Bueno, porque no están luchando por fe. Esa es la razón, hermanos. Por eso caemos. Por eso no hemos logrado vencer X pecado en nuestra vida, porque no estamos luchando por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe será igual de imposible vencer el pecado. En la lucha contra nuestro pecado, no necesitamos mirarnos a nosotros mismos, como dije. No se trata de mirar lo fuertes que somos, la gran fuerza de voluntad que yo tengo. No se trata de decir, esta vez sí voy a poder. Ustedes saben que uno de los más terribles pecados que está invadiendo al mundo en este momento es la pornografía. Y es uno de los pecados que ha invadido a la iglesia y está trayéndose abajo ministerios. Y muchísimos creyentes dicen, si tan solo lo que voy a hacer es voy a quitar el tele de mi cuarto, voy a quitar internet de mi teléfono, voy a quitar esto, voy a quitar aquello, voy a salir a la calle con vendas en mis ojos, así voy a ganar la batalla, así no voy a pecar. Pero se están viendo a sí mismos, están confiando en sus fuerzas. ¿Y qué pasa? Vuelven a caer. A pesar de haber hecho todo eso, haber tirado el televisor por la ventana de su cuarto, haber quitado internet, andar con un celular de 1998 que no sirve para nada ahora, pero recuerdan algo y caen. Salen a la calle, ven a un hombre o una mujer y caen. ¿Por qué? Porque no están viviendo por fe. Están confiando en sí mismos. Y no están poniendo sus ojos en el Señor Jesucristo. No están confiando en su poder, en su fuerza. No están confiando en lo que Él nos ha dado, un nuevo corazón. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo. El creyente que vive por fe lo que hace es, Espíritu Santo, contrólame, controla mi vida y santifícame. Usa la palabra que tú has registrado para mí y santifícame. Ayúdame a matar este pecado. Ayúdame a luchar contra ese pecado que me está haciendo caer y que está haciendo que yo blasfeme tu nombre. Hermano, no confíe en sus fuerzas, no confíe en usted. Ponga sus ojos sobre el Señor Jesucristo. Él es quien nos da la victoria. Es Él, no usted.
Por eso que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma en el capítulo 7 y le dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y vean lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dice Pablo al final? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él sí puede darme victoria. Él sí. Yo no puedo vencer mi pecado, pero el Señor Jesucristo sí. Y para eso nos dio el Padre y el Hijo a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cada vez fuéramos más santos. Para que cada vez Él pudiera ir quitando toda esa maldad que hay en nuestros corazones y hacernos más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero el creyente debe dejar de confiar en sí mismo y poner sus ojos más sobre el Señor Jesucristo. Vivir por fe, eso es. Como los jueces. Así fue como conquistaron. Y esa es la única manera que el creyente va a conquistar el pecado que aún mora en su carne. Viviendo su vida por fe. Confiando única y exclusivamente en Dios, creyendo en Él y poniendo sus ojos únicamente sobre el Señor Jesucristo. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por habernos expuesto a estos pasajes en la Escritura. Oh Señor, haz de nosotros cristianos que vivan cada vez más por fe, que entendamos lo que significa vivir así, que entendamos que así es como podremos agradarte a ti, nuestro Dios y nuestro Salvador. Oh Señor, haz de esta iglesia una iglesia cada vez más fuerte, que nosotros podamos, Señor, viviendo a la luz de tu palabra, ser un instrumento tuyo para la iluminación de todos aquellos que se encuentran aún perdidos, para que tu gloria sea magnificada aquí en los lagos, en nuestros puestos de trabajo, en nuestras familias, en nuestros vecindarios. Ayúdanos, Padre, que seamos cada vez más llenos de tu Espíritu Santo. Padre, pedimos por aquellos que no han creído, que hoy, Señor, tu palabra los confronte, que los confronte con la realidad de que ellos están viviendo como vivió Israel en los tiempos de los jueces, haciendo su propia voluntad, haciendo lo malo ante los ojos tuyos, y que si de seguir así van a ir al infierno. Oh Padre, rescátalos de sus pecados, abre sus ojos espirituales y dales fe para creer en el único Salvador y Señor Jesucristo. Y haz esto para tu gloria, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.